Saludos a todos, allá donde estéis. El mundo cada día es más redondo, así que da un poco igual el sitio, la hora, incluso la situación en la que estéis. Lo importante es que nos escuchemos. Soy Raúl Contreras Campañó, psicólogo general sanitario, máster en la intervención de la ansiedad y el estrés y técnico superior de prevención en riesgos laborales con 3 especialidades. Esto es el Psicopodcaster. Como cada jueves hablamos de prevención de riesgos laborales, en concreto de riesgos psicosociales. Ya sabéis que los martes está dedicado a psicología de divulgación y los jueves a psicología de la prevención, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a hablar desde el punto de vista de la prevención de la adicción al trabajo. Para ello tiramos del fondo documental del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y en concreto exponemos la nota técnica de prevención NTP, ¿vale? 759, titulada así, Adicción al trabajo. Aclarar algo que os puede llamar la atención a lo largo de los diferentes podcasts, este y todos los demás. A veces en lugar de Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, digo Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, porque durante décadas se ha llamado así. De la segunda forma, y a veces hablando rápido, pues ya sabéis que la costumbre es como el agua, que siempre pues encuentra su querencia. Añadir que esta nota técnica de prevención la vamos a desarrollar en 2 podcasts, en 2 jueves, ¿vale? Y que os invito tanto a quedaros como a escuchar la siguiente el próximo jueves para tener así una visión completa de toda la nota técnica de prevención. Así que poco más a añadir a esta presentación, así que dentro. Bien, pues como hemos dicho en la presentación, vamos a hablar de la nota técnica de prevención 759 que nos trata el tema de la adicción al trabajo. Vamos a dar un repaso a esta nota técnica de prevención, que es del año 2007, pertenece al fondo documental del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los autores son Marisa Salanova, Mario del Líbano, Susana Llorens y Vilmar Scaufelli. Para los que no conocéis a estos autores, decir pues que entre ellos 4 y algún otro autor destacado más, pues son prácticamente todos los que han escrito, o los que han escrito prácticamente todo, mejor dicho, sobre el engagement en España. Pero hoy estamos hablando de otro tema. Esta nota técnica de prevención es doblemente interesante. Primero por el tema en sí que trata, que como ya hemos dicho es la adicción al trabajo, y luego porque me va a servir para matizar algo que no siempre es fácil de entender a nivel de psicosociología aplicada en prevención de riesgos laborales. Y es que nuestro objeto de estudio son las condiciones de trabajo. Quedaros con esto que va en los primeros párrafos porque lo vamos a desarrollar. Antes de entrar en las definiciones, una pregunta que lanzo al aire y que responderemos al final de este podcast. ¿Conocéis a alguien a quien le hayan diagnosticado adicción al trabajo? ¿O ha salido mucho en medios de comunicación que un trabajador o una familia haya denunciado a una empresa porque le han generado una adicción al trabajo? Pues nada, la pregunta la dejamos ahí, sostenida hasta el final. Generalmente cuando este término se oye, cuando decimos que alguien es adicto al trabajo, parece que estamos alabándole y que estamos hablando más de una virtud que de una enfermedad. Decir que Oates, un autor, en 1971, es más o menos el primero que escribe sobre ello y lo denomina por analogía con el alcoholismo workaholism y lo define como una necesidad excesiva, incontrolable de trabajar incesantemente que llega a afectar a la salud, a la felicidad y a las relaciones personales del adicto. Nos dice la nota técnica de prevención 759 que las causas del problema parecen ser una confluencia de circunstancias que tienen que ver con unas condiciones sociales, personales y laborales que a su vez interactúan dentro de un contexto laboral concreto. Vamos a desarrollar esto, empezando por el final, el contexto. Sí parece
que esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Suele socialmente considerarse que el hecho de no parar de trabajar es algo intrínsecamente positivo. Además, hay personas que se sienten muy cómodas en ese rol o demandando ese rol, y en buena medida desde que somos muy pequeñitos se nos educa para ser muy trabajadores, lo cual es bueno y deseable, pero ¿dónde se cruza el límite? Vamos con lo segundo, con las condiciones de trabajo. Nos cita las siguientes, por lo menos en esta primera parte de la nota técnica de prevención: sobrecarga de trabajo, presión temporal excesiva, etc. Y es un etcétera un poco abrupto, pero que ya digo que nos lo va a desarrollar posteriormente. Como curiosidad, aunque esta nota técnica de prevención se escribió en 2007, ya se anticipaba que el uso de medios digitales facilitaba cada vez más el estar permanentemente conectado con el trabajo, o dicho de otro modo, generando dificultad para desconectar. Dentro de las características personales, se nos indica en esta nota técnica de prevención que lo que se ha estudiado con relación a la adicción al trabajo es la personalidad de tipo A. Parece que la cosa se complica un poco. Para no perdernos, doy una pincelada sobre lo que es el patrón de tipo A. Sería un tipo de personalidad tendente a la ambición, a la implicación, a la competitividad y, por decirlo de algún modo, a la sobreimplicación laboral. También pasan por ser personas impacientes, que lo necesitan todo para ayer y que cuando las cosas no salen tal y como tenían proyectado, pasan a desplegar una serie de actitudes hostiles. Cuanta más presión y estrés, más se acentúan estos rasgos de personalidad. Lo que sí os señalo es algo interesante que acaba de pasar. Hemos hablado de las características personales. La mejor forma de explicar psicosociología aplicada es compararla con las otras disciplinas preventivas. Si estuviéramos hablando de una NTP en la que se habla sobre tóxicos, ¿habríamos hablado de la vulnerabilidad biológica de los sujetos que están expuestos? No, habríamos hablado directamente del tóxico y de las condiciones de trabajo. Quedaros con ello en la mente porque ya os digo que es parte de la reflexión que os traigo, como que esto es un muro de cristal para todos los que nos dedicamos a la psicosociología aplicada y con el que nos pegamos como una mosca contra ese cristal una y otra vez desde el año 95 y 97, en el que respectivamente salió la ley y el reglamento de los servicios de prevención. Aparte, por el momento, ¿cómo diferenciamos a una persona muy trabajadora y diligente con su trabajo de una persona que tiene adicción al trabajo? Es decir, ¿cómo diferenciamos la salud de la enfermedad? Y si matizamos todavía más el lenguaje preventivo, ¿cuándo se diría que se ha producido un daño derivado del trabajo? Esto también lo veremos casi al final de la nota, pero respondo, ¿no? Pues igual que diferenciamos, por ejemplo, un consumo responsable de alcohol de alguien que tiene una adicción al alcohol. Cuando la persona pierde el control, no digo que se descontrole un día, sino cuando pierde el control de forma habitual, cuando ya no disfruta de lo que hace, sino que lo hace por no sufrir, y eso que hace además le genera malestar psicológico y estrés, que empieza a repercutir en su vida personal, en su ambiente de trabajo, en su familia, amigos, etc. ¿Bien? No podría ser de otro modo porque estamos hablando de una adicción. Por ejemplo, personas que se despiertan inquietos a medianoche para mirar el correo o mirar el móvil actualmente, ¿vale? O que van a trabajar estando enfermos o muy enfermos, que trabajan los fines de semana, las vacaciones, y ya entendéis más o menos por dónde voy cuando hablo de esto. En esta nota técnica de prevención a esto le llaman presentismo. El hecho de tener que estar presente pase lo que pase. Yo en su momento, ya hablamos de 2007, me pareció que el uso del término presentismo en esta nota técnica de prevención no es como yo lo conocía, o lo que actualmente conocemos más o menos todos. El hecho de estar presente en el puesto de trabajo aunque con la mente estemos en otro lado. Es decir, lo de echar horas, aunque luego
pues haya gente que no las aproveche. Pero el hecho de estar presente, pues están. Diferenciamos lo uno lo otro, ¿vale? En un caso lo que se quiere decir es que por mal que esté uno va a trabajar y trabaja, ¿vale? Porque es parte de su adicción. Y en el otro caso hablamos de alguien que va al trabajo y está allí, pero no está concentrado en lo que hace ni está produciendo, por decirlo de alguna manera. Entre las características personales de los que padecen adicción al trabajo, hablaríamos de que lo más importante de sus vidas, o casi lo más importante de sus vidas, es el trabajo. También son personas que despliegan mucha vitalidad y mucha energía, tanto que llaman la atención. Esto de la prisa, la vitalidad y la energía suele tener que ver con las urgencias de tiempo que tienen y con la sensación que tienen también de estar compitiendo contra ellos mismos, contra otros, contra el reloj o con lo que haga falta. Pero lo que sí que tiene en común todo esto es que sus hábitos siempre exceden lo necesario. Es decir, una cosa es comportarse así cuando uno tiene un pico de trabajo y otra cosa es que aunque no haya pico de trabajo, uno siempre vaya a esas revoluciones y que tenga la sensación de que descansar es perder el tiempo. Lo tienen que tener todo controlado, lo cual les dificulta muchísimo delegar. ¿Os suena esa frase de que para que las cosas salgan bien las tiene que hacer uno mismo? Bueno, pues detrás de esa frase pudiera haber un adicto al trabajo. También se vuelven monotemáticos y solo hablan de su trabajo. Y pierden la perspectiva de equipo, por lo que decíamos, si quieres que algo salga bien, lo tienes que hacer tú mismo, ¿vale? Se pierde la perspectiva de equipo. Y también ocurre que se aíslan o tienen conflictos con sus compañeros. Se aíslan porque terminan pensando que son los únicos que se toman el trabajo en serio y eso, bueno, pues también genera problemas. También es otra cosa, o también hay otra cosa, su autoestima termina dependiendo de los resultados del trabajo, con matices, ahora lo veremos. Todo esto conlleva lo que conlleva el estrés, problemas de salud de diversa índole, ansiedad, pérdida de sueño, preocupaciones, alteraciones del sistema digestivo, alteraciones del sistema cardiovascular y un larguísimo etc. con mayúsculas derivado del exceso permanente de estrés. Más allá del trabajo, es decir, en el ámbito más personal del adicto, separaciones, deterioro de las relaciones, conflictos vida-trabajo, malestar fuera del trabajo, ¿vale? Y aquí vamos a dar una clave de por qué hablamos de adicción. Por un lado, no se sienten nada cómodos hablando de otra cosa que no sea lo suyo, es decir, el trabajo. Y en ese sentido diríamos, pues, cuando está en su trabajo o trabajando, debiera de ser feliz. Pero tampoco, porque cuando no consigue lo que persigue, se siente muy frustrado. O bien puede incluso conseguirlo, pero se puede quedar con la sensación de que las cosas se podían haber hecho mejor y se podía haber obtenido más resultado. Matiz importante con respecto a las adicciones o de la adicción al trabajo. No trabajan para sentirse bien ni para autorrealizarse profesionalmente. Trabajan para no sentirse mal. ¿Bien? Bien. La nota técnica de prevención 759 nos cita el inventario de Jenkins para medir el patrón de tipo A. Y como siempre aviso, y lo he dicho en otros podcasts, ojo, que el test esté disponible. A lo mejor está en internet o no. Muchos de los elementos o de los instrumentos que se citan pueden estarlo o no, legalmente o no, pero vamos, hay gente que accede a ellos. Lo que quiero decir que una cosa es que el test esté disponible e incluso que se cite en una nota técnica de prevención, no quiere decir que desde prevención de riesgos laborales se pueda administrar a los trabajadores. Y esto es, igual que decíamos antes del etcétera, un ojo con mayúsculas. Los psicólogos, según su condición, podrán pasarlo o no, pero en consulta. Pero desde la prevención de riesgos laborales, aunque uno sea psicólogo,
no se pueden administrar, porque el objeto de la prevención es ese, prevenir, no evaluar el daño. Si antes hablábamos de que existe un muro de cristal para referirnos a la evaluación de la salud mental dentro de la prevención de riesgos laborales, a esto último que acabo de decir se le puede llamar el terreno pantanoso de la psicosociología aplicada. Bien, en este punto es donde desarrollo algo que dejamos atrás para más adelante. Si decimos que en la adicción al trabajo parece existir un fuerte componente individual, ¿cómo evalúa un técnico de prevención de riesgos laborales con la especialidad de psicosociología aplicada? Ya sabéis que en prevención a veces falta el aire para decir todos los términos. ¿Cómo evaluamos esto? Pues lo diré una vez más. Es necesario y urgente que se desarrolle la psicología del trabajo dentro de la prevención de riesgos laborales, incorporándolo al equipo de vigilancia de la salud, al igual que lo está la enfermería y la medicina, porque de lo contrario no se puede prevenir o hacer prevención en este sentido y tampoco se van a poder detectar los daños derivados del trabajo que tienen que ver con la salud mental, o no se van a detectar fácilmente. Recordemos ahora que la OMS no nos habla de salud física y salud mental, sino que nos habla de salud y que además nos remarca que no hay la una sin la otra. Entonces, el técnico de prevención de riesgos laborales con la especialidad de psicosociología aplicada, ¿qué evalúa a este respecto? Pues os anticipo que la nota técnica de prevención 759 habla de una serie de cosas que, sin dejar de ser ciertas, luego no son una realidad. Psicopodcaster, ¿eso no es una contradicción entre términos? Pues sí, pero no. Eso dicho así para demostrar que efectivamente sí es una contradicción en términos. Nos habla de los estresores, nos habla de demandas retadoras, de demandas obstáculo, de reconocimiento social, de la satisfacción personal y nos habla también, entre otras, del dinero. ¿Cómo medimos esto desde la psicosociología aplicada? El técnico, decimos una vez más, mide las condiciones de trabajo, no evalúa a las personas. ¿Cómo sabemos que es para cada uno de los trabajadores de un mismo centro de trabajo, por ejemplo, o incluso globalmente como equipo de trabajo, qué es una demanda retadora? ¿O qué es para ellos una demanda obstáculo? ¿O qué les hace sentir satisfacción personal? ¿O qué considera cada uno lo que es un buen salario, si se siente bien pagado o no se siente bien pagado? Pues esta es la pescadilla que se muerde la cola. Y por eso mismo volvemos a insistir en que la figura del psicólogo especialista en psicología del trabajo tiene que desarrollarse e incorporarse al equipo de vigilancia de la salud. Bueno, pues hasta aquí el primer podcast de Adicción al Trabajo. Como ya hemos dicho en la presentación, este jueves es uno y el siguiente jueves será la segunda parte. Cuando se ve en el conjunto, es decir, este jueves y el que viene, pues se entiende mucho mejor. Poco más que añadir, mi nombre es Raúl Contreras Campañó, psicólogo general sanitario, máster en la intervención de la ansiedad y el estrés y técnico superior en prevención de riesgos con 3 especialidades. Esto ha sido el Psicopodcaster y os recuerdo como siempre 2 cosas en este caso, que prevenir es vivir y que la psicología no solamente es la ciencia que estudia el comportamiento, sino que también es la ciencia de la felicidad.